Muy buenos días, apreciados hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Padre Eterno para comenzar la segunda parte de esta programación de su Santo Shabbat, el himno número 173, ¿no? Vamos a comenzar alabando el nombre de nuestro Padre Eterno, cantando el himno 173. Les invitamos, mis hermanos, a colocarnos en pie. Dice por título, Vendrá en la noche. Nadie sabe la hora, el día de la doce de la aurora. Oh siervo de Dios, anuncia sin demora que el Lord vendrá. Él vendrá. Espera y vela, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velan y oran con la misa alzada, salir y luchar con la santa espada y no trabajar con la fe reanimada, nuestro Dios. Invitamos a nuestro hermano Josué, que tiene la meditación en esta mañana. Shalom Shabbat, hermanos. Primeramente quiero invitarles que inclinemos nuestro rostro para orar. Pongámonos de rodillas, por favor. Padre Yahweh que estás en los cielos, te damos gracias por este santo Shabbat que nos has permitido disfrutar. Te pedimos ahora que vamos a estudiar, vamos a tener este estudio, que tú abras nuestra mente y nos ayudes a poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en tu palabra, y que así de esa manera podamos discernir las estrategias que tiene el enemigo para dañarnos.
Te pedimos también que tú nos des el valor para poder enseñar esta verdad ante las demás personas y sobre todo que también podamos ponerla en práctica. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Hoy día vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente. Creo, si no me equivoco, creo que fue el sábado antepasado que hablábamos sobre el espiritismo. Hoy día vamos a continuar con ese tema. Y como ustedes pueden ver allí en la pizarra, tenemos algunas imágenes. Probablemente para muchos se nos pueda hacer raro lo que tenemos ahí. Inclusive vemos ahí también a un extraterrestre o un ovni. Hoy día vamos a analizar cómo estas cosas guardan una relación muy estrecha con lo que es la segunda venida falsificada que va a ser Lucifer en un futuro no muy lejano. Primero vamos a analizar algunos de los símbolos que encontramos allí. Por ejemplo, encontramos allí, vemos el ojo de Horus. Es un símbolo que nosotros vemos es un símbolo muy conocido, muy característico de la cultura o la religión del antiguo Egipto. Pero cuando el Imperio Romano fue absorbiendo todos estos ritos del paganismo, los incorporó en el cristianismo, este símbolo cambió. Ya no se veía con el característico aspecto egipcio, sino que ahora cambió y lo vemos como se encuentra representado allí, al lado, que sería el símbolo que se le llama hoy como la Hamsa. Esto es más común, sí, este símbolo de aquí que se llama Hamsa. Este símbolo es muy común, en especial entre los judíos y entre los musulmanes. Y hoy en día este símbolo, inclusive muchas personas aquí en Latinoamérica, también se ha comenzado a usar. Vemos que es exactamente lo mismo del ojo de Horus. O sea, prácticamente es una versión cristianizada del mismo símbolo. Y vemos aquí este detalle. Esa es una de las letras del nombre sagrado de Dios en el idioma hebreo. Esto no es una coincidencia, porque aquellas personas enseñan que para protegerse del mal de ojo es necesario llevar ese amuleto. Y nos ponen allí esta letra del nombre hebreo para disfrazarlo y hacernos creer que esto es algo que viene de Dios. Cuando si vamos bíblicamente, eso no es así, porque Dios en ninguna parte nos ordena hacer eso. Si lo que Dios nos ordena en su palabra es que llevemos su palabra, o sea, que llevemos su verdad, lo que Él nos ha enseñado en la Biblia, tenemos que ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que nos enseña la Biblia. También tenemos el símbolo de la herradura que mencionamos en el tema anterior, que como vimos también está relacionado con el símbolo de la luna. En este caso la luna vendría a ser también la diosa Astarte. Bíblicamente también vemos que esta diosa por un tiempo fue adorada por el pueblo de Israel en varias ocasiones. Y esto lo vemos que nuestro Padre Celestial le llamó la atención al pueblo, porque cayó en apostasía. Y esta forma de la media luna la encontramos también en las representaciones de las vírgenes. Vemos que se encuentra en la representación de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Siempre hay un detalle, que la mujer, o sea, la Virgen, está sentada justamente en una media luna. O sea, allí nos está simbolizando eso. Nos está simbolizando a aquella diosa pagana. Y como ya hemos analizado en otras ocasiones, y vamos históricamente, esta diosa Astarte o Ishtar vendría a ser esta señora, esta mujer que se llamaba Semiramis, que se podría decir fue la pionera, la fundadora de este movimiento espiritista aquí entre los humanos. Porque recordemos que este tipo de conocimiento, este tipo de símbolos, quien se lo dio al ser humano fueron los demonios. O sea, no fue algo que Dios reveló a su pueblo.
Lo que Dios sí reveló a su pueblo en el principio fue su nombre y sus mandamientos. Desde un inicio eso fue el conocimiento que se le entregó al hombre. Pero Satanás siempre ha tratado de darle al hombre, o sea, hacerle creer entre comillas que le da un conocimiento superior, o un conocimiento especial. Perdón que te interrumpa, José, cuando cayó Adán y Eva en pecado, desde ahí ya viene Satanás, pues, ¿no? Ese fue el primer sermón espiritista que se dio en toda la historia humana. Porque le digo que serían superior a Dios, o igual que Dios. Vamos a recordar ese episodio. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. ¿Leo? Sí, de lectura, por favor. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Elohim les ha dicho: no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Elohim: no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Ya? Aquí nuestra hermana Elena de Huay nos habla con respecto a esto con las siguientes palabras. Las palabras de Satanás: vuestros ojos serán abiertos, probaron ser verdad, pero solo en este sentido. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos y les hicieron darse cuenta de su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. Eso lo encontramos en Conflicto de los Siglos, en la página 587, párrafo 1, o en otras versiones también lo podemos encontrar en la página 351. Desde un inicio vemos que Satanás engañó al ser humano con esta promesa de darle un conocimiento más abarcante, un conocimiento superior a lo que Dios había ordenado. Otro de los métodos también por medio de los cuales las personas en la actualidad usan para ver el futuro o predecir ciertas cosas es la bola de cristal. Comúnmente ya la mayoría de gente adventista o cristiana sabe que esto no es correcto. O sea, porque ya la bola de cristal ya la sociedad en sí ya la comienza a ver como con prejuicio. O sea, porque ya desde antaño eso se ha visto como algo de la hechicería. Y por ende, por lo general, eso suele generar cierto rechazo. Pero hoy en día el espiritismo no es que ha muerto o ha dejado de tener relevancia. Al contrario, ha nuevamente recuperado esa influencia que tuvo en el pasado. Nuevamente la ha vuelto a tener. Los golpeteos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de trucos o de la astucia humana, sino que fue obra directa de ángeles malos, quienes así introdujeron uno de los engaños ilusorios más exitosos para la destrucción de las almas. Esto lo vemos también en el Conflicto de los Siglos. O sea, lo que nos quiere decir, cuando nosotros recurrimos a estos medios, quienes se nos manifiestan son los ángeles malignos. O también podrían algunas personas decir que ellos se comunican con las personas fallecidas o con los muertos. Vemos aquí que esto es obra directa de los ángeles malos. Como vimos la semana anterior,
Dios tiene un medio por el cual nos revela su voluntad, nos puede revelar el futuro. Eso es algo bíblico que Dios puede hacer. Les invito ahora a que busquemos en Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. El que lo tenga de lectura, por favor. Porque no habrá nada, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este texto es algo muy conocido, pero al parecer el mundo protestante no lo ha entendido. Porque vemos que la mayoría de iglesias protestantes hoy en día enseñan la famosa doctrina del tormento eterno o del infierno, donde se nos habla que las almas de los fallecidos están sufriendo y penando por toda la eternidad. Eso es algo que Dios en su palabra no enseña. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás al crear este tipo de doctrinas dentro de las iglesias? Lógicamente es hacer que la gente sienta aversión por Dios, o sea que no se sientan atraídos hacia Dios. Recordemos que en su palabra nuestro Padre Celestial nos indica que el rasgo principal de su carácter y el rasgo que rige a todo el universo, ¿cuál es? Es el amor. Eso es el fundamento de su gobierno. Y vemos entonces que si Dios, como dice la Biblia, si Dios es amor, sería algo contradictorio que ese mismo Dios que afirma ser amoroso, ahora condene a una persona por una vida de 20 años, de 30 o de 80 o 90 años a quemarse por toda la eternidad. Por muy mala que esa persona haya sido, sería algo extremadamente cruel que un Dios de amor haga un acto tan vil. Por eso, y en especial esta doctrina es una de las causas por las que hoy en día vemos muchas personas que se llaman ateos. ¿Por qué? Porque ellos encuentran esta contradicción. Porque, hermanos, es solo de tener pensamiento lógico. ¿Cómo si Dios me dice que es amor? ¿Cómo va a condenarme a que me esté quemando durante toda la eternidad, a tener sufrimientos, solo por lo que hice en una vida corta, digamos así, de 70 o de 20 años? Que no es nada en comparación a la eternidad. O sea, es algo completamente ilógico y fuera de lugar. También les invito a que busquemos ahora en nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 11. Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte a espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Aquí lo que Yahweh, nuestro Padre Yahweh, le estaba manifestando a su pueblo era que ¿cómo se dice?, las civilizaciones o las comunidades que estaban siendo desalojadas de Canaán cuando ellos estaban llegando allí, la principal razón por la que Dios ya no estaba de acuerdo con que estas naciones siguieran habitando allí era justamente porque estas religiones tenían este tipo de prácticas. La primera que se nos menciona es pasar a su hijo o hija por el fuego. Una práctica muy común en Canaán y en otras culturas paganas
era que cuando el niño nacía, ellos iban hacia un altar de Baal y prendían fuego. Y entonces pasaban al niño por las llamas, al niño recién nacido. O sea, y cuando pasaba por las llamas, ellos lo sacaban. Si veían que el niño no se había hecho daño, consideraban que estaba protegido por los dioses y se le permitía vivir. Pero si el niño sufría alguna quemadura, lo que ellos hacían era inmediatamente lanzarlo al fuego para que se terminara de quemar. O sea, en otras palabras, ellos mismos mataban a sus propios hijos debido a la religión que ellos tenían. Y aquí también cabe destacar un detalle, que de aquí surge la tradición muy común de los padrinos, en cuestión de los bautizos. Hemos visto que siempre en los bautizos católicos, cuando se bautizan los bebés, o sea, los padres entregan al niño al sacerdote, que es el que le echa el agua, y al otro lado lo reciben los padrinos. Esta misma práctica ya se hacía desde esta época. O sea, después de que el niño pasaba por el fuego, y si no resultaba con daño alguno, o sea, si quedaba sano, los padrinos lo recibían al otro lado del altar. Por eso vemos que, y siempre mencionamos, o sea, la Iglesia Católica, en otras palabras, es una mezcla o sea, es una abominación ante los ojos de Dios. Mezcla de creencias. Sí, claro, es una mezcla total, o sea, de creencias del paganismo y de todo. Y para el colmo, o sea, dicen predicar, o sea, dicen hablar de Dios. Claro que con esto no estamos queriendo decir que nuestros hermanos católicos sean personas malas o perversas, o que están perdidas. Por lo contrario, nuestro Padre Celestial tiene misericordia de aquellas almas sinceras, porque la Biblia nos habla de que, o sea, y el espíritu de profecía nos habla de que habrán muchas personas de otras denominaciones que se convertirán en los últimos días. Y la Biblia es clara y nos habla de un verso en específico, que no recuerdo en este momento cuál es, que dice: yo tengo mis ovejas en otro redil. O sea, porque la religión católica en sí esté manchada y llena de paganismo, no estamos juzgando a los feligreses, porque obviamente ellos no tienen la culpa. Personas sinceras. Porque a ellos les han enseñado así. Muchas de las veces es algo que viene ya de generación en generación, o sea, ya es algo de antaño ya. Tradiciones. O sea, ya son tradiciones arraigadas en las familias. Ya, eso que quede claro, porque no queremos que el día de mañana vayan a salir diciendo, en ese grupo dicen que los católicos están perdidos. Cuidado, no estamos diciendo eso. Aquí vemos algo más. Aquí se nos habla de un agorero. Recuerdan, la vez pasada yo les hablé y les expliqué qué significaba esta palabra. Y aquí entran en esta categoría los ritos que hablan sobre la buena suerte y todo eso. También se nos habla sobre la adivinación, el sortílego, o sea, el que adivina o echa suertes con una sortija. A eso se corresponde. A un encantador o al que consulte a espíritus o ruahim, como nos dice aquí en esta versión de la Biblia. Vemos que en especial esta práctica fue la que destruyó al rey Saúl. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Nos dice así: el acto de Saúl al consultar a una hechicera se cita en la Escritura como una de las razones por las cuales fue rechazado por Dios y entregado a la destrucción. Y ahora aquí nos cita un verso bíblico. Les invito ahora que busquemos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versos del 13 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versos del 13 al 14. Ya, de lectura, por favor.
En Primera de Crónicas, capítulo 10, versos del 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una pitonisa, y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ya. Cabe hacer la aclaración aquí que la palabra pitonisa es un sinónimo de la palabra adivino o adivina, sino que en especial las pitonisas eran quienes se comunicaban con los espíritus de los muertos. Recordemos que Saúl fue a consultar justamente con esta mujer porque él quería traer de vuelta al espíritu de Samuel. En otras palabras, o sea, él quería traer nuevamente al profeta por cierto, que cuando Samuel estaba vivo, él lo rechazó. Y ahora, como ya se veía perdido, ahora él pensó que por medio de esta mujer, por medio de esta hechicera, iba a poder traerlo nuevamente, o sea, y comunicarse con él. Y también aquí se nos habla en el espíritu de la profecía que este espíritu, porque hay personas cristianas que sostienen que quien se comunicó allí o se apareció allí fue Samuel, cuando no es así. La Biblia nos da claros indicios de que quien se presentó allí fue el enemigo de las almas y no fue Samuel. Porque vamos a la lógica. ¿Por qué Dios, cuando Samuel estaba vivo, por qué Dios no se negó a comunicarse con Saúl? Bien sea por medio del Samuel o por medio también de esto que había en el santuario. Creo que era con esto del pectoral. Recordemos lo que estudiamos de cuando se hizo el santuario, que hablaba que Dios se comunicaba también por medio de esto. Dice que el pectoral en cierta parte tenía 2 piedras. Y Dios manifestaba su voluntad, bien sea alumbrando la una o la otra. Este era uno de los medios por el cual Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Y dice que Saúl había tratado de comunicarse con Dios por medio de esto, pero tampoco no funcionó, porque ya Dios lo había rechazado definitivamente por todo lo que él había hecho. O sea, debido a que él había ido desobedeciendo varias órdenes de forma consecutiva, o sea, y había hecho muchos actos viles, que ya Dios decidió quitarle el trono de Israel. Y como leímos, se lo cedió a David. Vemos que aquí se hace un paralelismo. O sea, el pecado de rebelión es igual al pecado de adivinación. O sea, ambos pecados son equivalentes, son iguales. Y en otras palabras, nosotros al acudir a estos lugares o a estas personas, lo que estamos haciendo es haciendo una rebelión abierta contra Dios. En otras palabras, lo mismo que hizo Lucifer en el cielo, porque él presentó a sí mismo una rebelión abierta. Y lo cual nos lleva a la conclusión que al nosotros hacer este tipo de prácticas nos estamos entregando bajo el control de Lucifer. Y allí es cuando él nos reclama como suyos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que es abominación para Dios. También recordamos la semana pasada que vimos sobre la cuestión del uso de la sal, que vimos que era que lo usaban los romanos para la negatividad y todo eso. Pero ahora vamos a ver otra práctica más, que es sobre los baños esotéricos o los baños de buena suerte. La Biblia nos confirma que ya había existencia de esto desde la antigüedad, y en especial se nos hace mención en el antiguo Egipto. Les invito a que busquemos en Éxodo capítulo 2, verso 5. En eso la hija de Faraón descendió a bañarse al río, y mientras sus
doncellas se paseaban por la ribera del río. Ella vio la cesta y envió una criada a que le trajera. Normalmente nosotros citamos este texto para hablar de Moisés, cuando la princesa egipcia lo encontró. Pero hay algo que inclusive en la actualidad muchos historiadores y teólogos se han dado cuenta, claro que no es la mayoría, son muy pocos. Se han dado cuenta de algo que probablemente hemos ignorado. Lo que se nos está presentando aquí es un ritual posiblemente de fertilidad que estaba haciendo la hija del faraón. Pero ¿en qué nos basamos para decir esto? Debemos tener en cuenta ciertos factores. En el antiguo Egipto, tanto el faraón como la familia real eran considerados divinidades, o sea, eran dioses, al igual asimismo que los elementos naturales que habían, como por ejemplo el elemento característico de Egipto era el río Nilo, o sea, es el río Nilo. Y en ese momento ellos lo tomaron como un dios. Eso era algo característico de la cultura egipcia. También vemos en su cultura, en el panteón que ellos tenían, tenemos al dios Horus, que era el sol. Bueno, y en fin, inclusive como un peligro común al que ellos se enfrentaban, debido a que el Nilo era la vía principal de comunicación tanto comercial para ellos, un peligro común con el que ellos se encontraban eran los cocodrilos. Y ellos consideraron que para estar protegidos contra este mal, pusieron a un dios que era un cocodrilo, que se llamaba el dios Sobek. O sea, esto para que lleguemos a entender el contexto de todo. Y históricamente está demostrado que el faraón, cada cierta época del año, tenía que hacer rituales que estaban íntimamente relacionados con el río Nilo. O sea, el faraón tenía que acudir al río Nilo para hacer rituales, ya sea para bendecir la tierra o todo eso. E inclusive un ritual habitual en la vida del faraón era que tenía que tomar un poco del agua del río Nilo y rociarla sobre la estatua de Horus, la estatua que se encontraba en el templo de Karnak. O sea, esto lo menciono para que lleguemos a entender que los egipcios consideraban que el río Nilo tenía un carácter sagrado. Y en otras palabras, lo que la princesa egipcia estaba haciendo era un ritual. Probablemente se dice que era un ritual de fertilidad. ¿Por qué? Ella no podía tener hijos, y es algo que lo podemos demostrar históricamente. Cuando nosotros hablamos sobre la historia de Moisés, mencionamos que la figura, o sea, esta mujer, ya se sabe con exactitud quién era en la historia. Está registrado. Y era la princesa que se llamaba Hatshepsut. Así se pronunciaba el nombre de ella. O sea, ya es una figura históricamente reconocida. Ya no se puede decir como antes que esta historia es falsa. Bueno, y hablando sobre esta mujer, se nos muestra en los registros históricos, o sea, ella no tuvo, o sea, era muy complicado para ella tener hijos. Y aquí aparece un personaje muy curioso que era Senmut, o sea, en otras palabras, el nombre egipcio de Moisés. Y se nos habla de este personaje de Senmut. Él habla muchas de las veces que él no era hijo natural de la princesa, que más tarde se convertiría en reina. O sea, habla que no era un hijo natural de ella. O sea, y cuando se nos habla sobre él, a lo largo de los registros históricos, toda la historia va bien, pero en un momento dado él aparece como de la noche a la mañana. O sea, lo que nos da a entender que su nacimiento o su adopción como miembro de la familia real tuvo algo, o sea, especial. Y claro está que la princesa sabía que Moisés era un bebé hebreo en el momento que ella lo encontró. Y recordemos que había una orden dada en ese momento, que era un edicto de matar a los niños. Y entonces, para que la princesa se haya atrevido a contrariar directamente una orden directa del faraón, era porque ella consideró que ese niño que llegó en la cesta
ella lo llegó a considerar como una respuesta de parte del Dios al que ella estaba adorando en aquel momento. O sea, esa es la explicación que se puede dar con respecto a este hecho. O sea, y lo cual encaja perfectamente con lo que nos cuenta el relato bíblico. O sea, y como vimos en Patriarcas y Profetas, Moisés estaba completamente consciente de cómo era su madre que lo había encontrado, o sea, la madre adoptiva, cómo lo encontró en el Nilo. O sea, ya dejando en claro esto, vemos que esta práctica de hacer baños rituales era algo que existía desde hace muchísimo tiempo atrás. La Biblia, como mencioné hace un momento, nos menciona en el Antiguo Egipto ya se hacía. Pero tenemos en otras culturas más que se hacían no solamente baños de fertilidad, sino que también baños para tener prosperidad, para el amor y para muchas otras cosas, que es algo que es una práctica común en la actualidad. Pero vemos que como el enemigo siempre falsifica lo que Dios ha establecido, esto no es más que otra cosa, o sea, no es más que otra falsificación de la obra de Dios. Porque esto vendría a ser una falsificación de algo que Dios dejó, uno de los 8 remedios naturales, que sería la hidroterapia. En la Biblia también encontramos otro caso de un personaje que también fue a hacerse un baño, pero no con fines esotéricos o de buena suerte, sino que él quería conseguir sanidad. Recordemos el caso de Naamán, que era un hombre poderoso y que era rico, lo que nos muestra la Biblia. Pero él sufría una enfermedad que era la lepra, que para aquella época se consideraba que era algo mortal. O sea, no había una cura para esta enfermedad, que es una enfermedad de la piel, que la piel se va pudriendo poco a poco. Y entonces, en su desesperación, él ya había intentado todos los medios y ya se había resignado a morir de esa enfermedad. Pero sucede que él en su casa tenía una sierva que era israelita. Y ésta le recomendó que fuese donde el profeta Elías. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 10. Llegó Naamán con sus caballos y su carro, y se le paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: Ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Ya. Vemos aquí esta orden que se le dio a Naamán. Porque hoy en la actualidad muchas personas podrían decir que el hacer esto está justificado porque Dios le ordenó a Naamán que hiciera eso. Dios se lo ordenó por medio del profeta. Pero vamos a ver aquí cuál es la gran diferencia con los rituales que se hacen en la actualidad. Porque debemos tener cuidado, porque inclusive al momento de que se realizan estos rituales, hay personas que inclusive te hablan de Dios. Una práctica común en nuestros días es esas llamadas limpias. Y hay personas en la actualidad que hacen estas limpias, pero en vez de recitar otras cosas, recitan salmos. Y por eso hay personas que piensan que esto es bueno, porque no está recitando un salmo, entonces esto viene de Dios. O sea, debemos tener cuidado con respecto a esto. Y ahora volviendo al contexto nuevamente de esta cuestión de los baños, vamos a ver cuál es la diferencia radical en cuestión a los rituales que la gente hace creyendo que es algo de Dios, con lo que hizo Naamán en ese momento. Ahora les invito que demos lectura al verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Vamos a ver a quién él le dio la honra y la gloria debido a su sanidad. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva. Se paró ante él y dijo: Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo.
vemos aquí, lo que hay que destacar de aquí, ¿cuál es la lección que aprendió Amán? Que no había ningún Elohim más por sobre toda la tierra. O sea, porque comúnmente cuando la gente hace este tipo de prácticas, creen que lo que ellos están haciendo es lo que les va a dar la protección. Es costumbre muy habitual, por ejemplo, cuando se acerca el año nuevo. ¿Qué hace la gente? Voy a hacerme un baño de buena suerte para comenzar bien este año. Ya, o las diversas prácticas que se hacen durante esta época. ¿Y qué es lo que la gente tiende a pensar? Que por el mero hecho de hacer esto o llevar aquella prenda de tal color, por eso voy a estar protegido el resto del año. O sea, lo cual es completamente falso. Lo que la Biblia sí nos enseña es a usar los medios naturales como medicina. O sea, no hay nada de malo en que usted se haga un baño con plantas o que se bañe con sal. O sea, no tiene nada de malo. ¿Pero en qué sentido? Si usted lo hace como algo terapéutico. Por ejemplo, cuando uno se baña con sal y uno se frota sal en el cuerpo, en la piel, esto tiene un efecto exfoliante. O sea, y por el contrario a lo que enseñan las personas de que es para la buena suerte, para tal y tal cosa. O sea, debemos, en vez de estar preocupados aprendiendo este tipo de cosas, de qué me hago para tener buena suerte, para estar protegido, en vez de eso, ¿saben lo que deberíamos aprender? Deberíamos aprender los medios que Dios nos dejó en la naturaleza, para así poder curarnos con lo que Dios ha dejado. O sea, y allí podamos ver y entender el poder de Dios, cómo Dios actúa por medio de esas cosas. Por ejemplo, lavarse con agua con sal es desinflamante. Agua tibia y le pone agua con sal cuando duelen las piernas y eso desinflama. Claro, o sea, el hecho de hacer esto no tiene nada de malo. Se convierte en algo malo cuando usted lo hace, o sea, cuando usted lo hace desde el punto de vista esotérico. O sea, que baño para la suerte y para eso, ¿ya? O sea, allí es que se convierte en algo malo. Cuando va y buscan a estas clases de personas. Claro, o sea, allí es que se daña todo. Claro. Porque tampoco no vamos a coger y satanizar todo lo que se usa allí, porque tampoco no es el punto. O sea, lo que debemos aprender a hacer es a usar los medios que Dios nos dejó en la naturaleza para dar el mensaje. ¿Por qué? La Reforma Pro Salud, o sea, la obra médico-misionera, es el método más eficaz para dar el mensaje. Tal igual como lo hizo Yahshua cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora vamos a otra parte más que también va relacionado con lo que mencionamos hace un momento de los baños, que es la cuestión de las cábalas. Bueno, también estaba viendo un mensaje que hablaba sobre la sal. Bueno, en sí la sal sabemos que no es mala. Claro. Sabemos que la sal puede, de acuerdo al uso que se le da, es buena, ¿no? Y también escuchaba un mensaje que decía que la sal es bueno también, por ejemplo, cuando uno tiene un negocio, puede tener una sal especialmente como para hacer una limpieza de sus manos, porque no sabemos el dinero en cuántas manos habrá pasado y debemos usar la sal para hacernos la limpieza de nuestras manos, para purificarlas, para desinfectarlas. Como desinfectante. Sí, como desinfectante, la sal. Claro. Sí, no es que debemos de decir, ay no, si la sal yo la uso aquí, por decir en un negocio, es que ya es malo. No, claro que no. Sí, no, entonces debemos saber también usar las cosas. Es como decir, yo tengo el teléfono, si yo solo lo uso para cosas malas, el teléfono va a ser malo. Pero en sí, el teléfono saber usar para cosas buenas, para cosas edificantes, porque escucho la palabra ahí, entonces me edifica con ese aparato. Y así es toda cosa, ¿no? Por ejemplo, Claro. la sal. O sea, por un ejemplo, el Internet es una herramienta muy valiosa de educación y de información, como también puede convertirse en lo contrario. Claro. O sea, si alguien ve en el Internet cosas malas o si uno encuentra cosas malas en el Internet, eso no hace malo al Internet. O sea, mala es la persona quien lo usa. Claro. Claro, debemos, por ejemplo, en el contexto que usted nos habla, por ejemplo, para desinfectar, excelente. O sea, eso es recomendable. O sea, y deberíamos ponerlo en práctica cada uno de nosotros porque, lógicamente, el dinero está en contacto con muchas personas y todo. Bueno, y continuando Hermano, con... disculpe, ¿qué quiere decir andar a cargar la cruz colgado y también un velo? Por eso, ya vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a ir punto por punto.
Ya, ahora hablando en el contexto de las cábalas. O sea, cábala puede haber dos conceptos para esta palabra. El uno puede ser una que es la tradición judía que se ha transmitido a lo largo de los años. O sea, es lo que en la religión judía se quiere decir como la interpretación de la Biblia o de la Torá, pero hay muchas ramas o variaciones de esta tradición. Ya abarcamos eso en otro tema, pero vamos a ver, o sea, el significado de la palabra cábala, o sea, el resultado más relevante que encontré, que fue por si acaso si alguien tiene el diccionario en su casa, de ese mismo puede verificarlo también. En el diccionario enciclopédico Océano 1, la respuesta que nos da para esta palabra es la siguiente: cálculo supersticioso para adivinar una cosa. O sea, cábala no es solamente la tradición judía. También tenemos las famosas cábalas de Año Nuevo, ya y otras muchas. Por ejemplo, la muy conocida de las 12 uvas, por ejemplo. O sea, si nosotros analizamos lo que se hace en esta fiesta, lo de las 12 uvas, normalmente, ¿qué es lo que la gente hace cuando celebra Año Nuevo? Normalmente lo que se pregona o lo que se promociona allí es el desenfreno, la gula. O sea, ¿por qué? Porque la gente pierde el control de sí misma, porque comienzan a tomar, a comer y todo. O sea, literalmente comen y beben como que si no hubiera un mañana. O sea, la gente se descontrola por completo. Y la mezcla de... O sea, y la mezcla que se hace, ahí vemos la glotonería y todo eso. O sea, la intemperancia en el dormir, en las comidas, las combinaciones. O sea, es todo un escándalo eso. La celebración del Año Nuevo. Y en cuestión sobre justamente esto de las 12 uvas, esto guarda relación con el dios griego Dionisio, que era un dios, o sea, un ser humano que le ponían unos racimos de uva en la cabeza. Y las fiestas que iban relacionadas con este dios, generalmente estaban acompañadas también de estos factores que vemos en las celebraciones de Año Nuevo, como lo son el descontrol, la glotonería y todas estas cosas. O sea, y por ende, al nosotros hacer esto de las 12 uvas, estamos uniéndonos en la celebración a este dios también. O sea, y muchas de las otras cosas que se usan o sea, las diversas festividades, vemos que están obviamente ligadas a la cuestión de los dioses paganos. Porque hoy en día normalmente yo también pensaba así, que las religiones paganas era algo que dejó de practicarse hace muchísimo tiempo y ya no tenía relevancia saber eso para nuestros días. Pero hasta cierto punto, hermanos, es importante que nosotros sepamos la mitología de ciertas culturas. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos hacer paralelismo entre las tradiciones y las prácticas que se hacen en la actualidad con lo que hacían las culturas paganas. También más adelante vamos a hablar justamente sobre la cuestión de los visitantes de otros mundos, que también tiene que ver con eso. Por eso es que está dibujado el muñequito ese ahí, el ovni, el extraterrestre. Y ahora vamos a ver, justamente hablando ahora sobre la cuestión del péndulo. Es algo muy común que las personas llevan hoy en día, justamente de la forma que podemos ver graficada allí. O sea, es algo común que la gente lleva. Hoy en día se ha puesto de moda. Usted ve en la calle la mayoría de personas lo están llevando. O sea, ahorita es la onda esa cuestión. Ya, pero debemos ver, porque nosotros normalmente no conocemos cuál es el contexto de esta práctica, del uso de este artefacto. Hay fuentes que nos indican que ya era usado por los celtas, o también más conocido como los vikingos. Ellos también hacían el uso de este instrumento. Obviamente variaba la forma en que se veía, o sea, no es que se va a ver exactamente igual como está ahí, porque en la actualidad si usted va a un lugar donde venden este tipo de cosas, va a encontrar varios tipos de péndulos, o sea, esto ya era usado por ellos, o sea, iba en constante, o sea, iba relacionado a su religión, y la religión que ellos tenían, o sea, la religión druida, que era la que practicaban ellos, era fuertemente asociada con el espiritismo.
de ellos también viene la costumbre de celebrar el Halloween. O sea, el Halloween fue heredado de esa cultura y pasó a nosotros en la actualidad. La religión que ellos tenían era siempre de un culto a la muerte, a los espíritus y todo eso. No sé si ustedes han visto, pero creo que es más en el extranjero que se tiene la costumbre de golpear madera para atraer a los buenos espíritus o cosas así. Esta es una costumbre más característica de Turquía. No sé si lo habrán visto, no sé, en alguna novela o serie turca, suele aparecer que las personas hacen eso. O sea, eso también es heredado de esa religión. Ellos tenían el pensar de que todas las cosas, independientemente de que sean vivas o inertes, tenían espíritus dentro de sí. O sea, de allí viene también la costumbre de personificar a la naturaleza. Algo que las culturas de nuestro país, las culturas indígenas, han heredado. Vemos cómo a la naturaleza se la personifica y se le llama la Pachamama. Este es un concepto también de esa religión. O sea, a lo largo de todas las culturas encontramos esos conceptos. Y ese mismo concepto de espiritismo ahora se lo ha puesto dentro de la iglesia. ¿En qué forma? Cuando nosotros personificamos al Espíritu Santo como un ser independiente de la deidad. Porque la Biblia es clara y nos habla únicamente del Padre y del Hijo. ¿Y qué es el Espíritu? Es el poder de Dios. O sea, cuando nosotros lo personificamos, estamos poniendo este mismo concepto dentro de la iglesia. O sea, y eso nos lleva al concepto del panteísmo, que fue justamente la forma por la que la Trinidad se introdujo en la iglesia adventista. Fueron los argumentos presentados por el Dr. Kellogg. Justamente ese mismo concepto de que cada cosa tiene un espíritu, ese concepto lo enseñó él. Por ejemplo, en cambio, en vez de decir que era otro espíritu, él enseñaba que el Espíritu de Dios estaba en todas las cosas, sea en una planta, en una piedra, o sea, en todo. El Espíritu de Dios estaba dentro de todas las cosas, lo cual obviamente sabemos que no es así. O sea, el Espíritu de Dios es el poder que Dios tiene. O sea, y Dios de por sí mismo, Él puede estar en todas partes, saber todo. O sea, pero esto no nos quiere decir que el Espíritu de Dios está metido en todas las cosas. Porque si fuera así, entonces lo encontraríamos hasta en los neumáticos de los autos y en todo. Lo cual nos lleva a un concepto completamente equivocado de lo que es el Espíritu de Dios. Nuevamente, volviendo al contexto del péndulo, vemos que esto nos hace, o sea, nos abre un enlace, o sea, nos abre una puerta para comunicarnos con espíritus. La información que voy a dar lectura a continuación, esta la saqué justamente de un portal de internet, un portal de esoterismo. O sea, donde allí a uno le explican que si uno quiere usar esto, qué debe hacer y todas las cosas. Por ejemplo, aquí se nos habla primero de que usted compra el instrumento, el péndulo, y para consagrarlo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pongamos atención. Justamente esto se tiene que hacer en la época de luna llena. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Va a poner un altar, un envase de agua con sal, pone el péndulo allí, le va a prender incienso y va a prender una vela blanca y una morada. Imagínense qué es eso. Eso es adoración directa a la luna. O sea, por eso es que nosotros como adventistas no compaginamos con eso. O sea, ¿cómo va a ser posible? Nosotros creyendo en el Dios que hizo la naturaleza, vamos a hacerle un altar a la luna. No puede ser. ¿Cómo puede ser posible eso? Algo completamente descabellado. ¿Y qué más lo que nos dice? O sea, eso lo dejamos allí por unos días. Obviamente sin dejar de prender el incienso y todas esas cosas. Y después de unos días, para poder comenzar a usar esta cosa, ¿qué es lo que va a hacer? Las instrucciones que se daban ahí en el sitio web decían que uno tenía que irse a un lugar tranquilo, a una habitación en silencio. O sea, en otras palabras, un lugar apartado. Dejar de lado teléfonos, computadoras, quitarse joyas y todo. ¿Y qué va a hacer usted ahí? Según lo que dice allí, después de unos días se convoca a las fuerzas del universo o guías espirituales
o cualquier cosa en lo que tú creas. En esas palabras nos dice. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso, pues? O sea, en lo que uno crea. O sea, si vienen a decirnos que esto es de Dios, porque hay personas que sostienen esta idea, que porque si uno cree en Dios, uno puede invocar a Dios por medio de esta cosa. O sea, díganme, ¿cómo va a ser posible? Dios en su palabra es claro y específico, que si creemos en Él, no podemos estar creyendo en otras cosas ni andar por otro lado. Y ahora, ¿cómo va a ser posible que Dios va a poder manifestarse o revelarse por un medio por el cual uno también puede hacer invocación a entidades malignas? Si Dios no responde por medio de esto, ¿quién cree que va a aparecer ahí? Y hay veces, hermano, sabiendo, conociendo la verdad, acuden a centros que es de espiritismo. Por eso. Sabiendo la verdad, conociendo. Y claro está, muchas de estas prácticas, aún entre los adventistas, están presentes. No abiertamente, pero en secreto. Y claro, eso está. Yo no voy a juzgar a las personas que lo hacen o lo hicieron alguna vez. Eso es de su vida personal. Y claro está que tendrá que ponerse a cuentas con Dios el día del juicio. Ya, claro está, no estoy juzgando a las personas que lo practican. Porque eso ya es una cuestión personal. Cada cual es responsable de su salvación. Y entonces, si Dios no aparece por este medio, quien se aparece es el diablo mismo. O sea, ¿quién va? Porque a ver, si Dios no responde por ahí, ¿quién va a salir? El diablo, obviamente. Y esto está teniendo una gran popularidad, porque vemos todas las personas llevan eso. Y además en sí el espiritismo hoy en día ha tenido una gran relevancia. Por ejemplo, algo que yo vi fue que, por ejemplo, el día viernes, yo fui a una feria de libros, donde estaban vendiendo unos libros usados y que estaban en oferta, ¿ya? Y en esta feria habían libros de toda clase. Había libros de historia, de novelas, bueno, y en fin. Y entre esas categorías estaba el terror, esoterismo y magia negra. Ya, esa categoría y en esa grande estaban llenos de libros de eso. Y usted se iba dando cuenta, las personas que iban llegando, o sea, los que hicieron la feria ponen en su página, tuvimos una gran acogida. Pero si usted se da cuenta, o sea, hubieron muchos jóvenes que llegaron. Hasta en el momento que yo estuve ahí, llegaron muchos jóvenes, algo que yo ni me esperaba. O sea, aparentemente la juventud se interesa nuevamente por la lectura. Pero, ¿saben qué era lo que iban a buscar? De hechicería. Libros de terror, que de hechicería, la ouija, encantamientos, rituales, todo eso era lo que iban a buscar. E inclusive vi una chica, ella solita iba llevándose 5 libros que hablaban sobre las artes oscuras. 5 libros sobre eso. O sea, los libros más vendidos de ese lugar donde yo estuve eran esos, justamente sobre el espiritismo. O sea, y los libros que en realidad deberíamos leer estaban relegados a un lado, porque también habían libros de religión. Habían de diversas religiones, y lo que más me sorprendió es que encontré un conflicto de los siglos. Pero ¿saben dónde estaba? ¿En qué sección? Estaba en la sección de las historias de ciencia ficción. Ahí lo habían puesto. O sea, el conflicto de los siglos estaba allí. O sea, siendo el libro más importante de todos los que estaban allí. O sea, el mejor libro de todo estaba puesto entre lo peor que había. Y la Biblia no estaba en venta ahí. La Biblia no estaba, pero lo que sí había era el libro del Mormón, que es otra cosa más espiritista, que igual la gente igual estaba llevando esas cosas. O sea, esto lo menciono para que nos demos cuenta de la condición en que nuestro mundo está. El ser humano, ¿cómo está? Claro, personas que dicen ser cristianas iban a buscar estos libros. ¿Por qué? Algunos me di cuenta porque iban llevando los crucifijos y todo eso. O sea, sean católicos o de cualquier otra religión, o sea, supuestamente son cristianos, dicen seguir al Dios verdadero y están en busca de este conocimiento, que no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Ahora nosotros no tenemos nada que hacer en ese campo. Claro. Hermano, y a veces algo parece algo inofensivo cuando las personas se ponen a hacer este tipo de manillas con estas cosas. Le ponen ya sea un péndulo, ya sea una perlita de esos del ojo de mal de ojo y todo eso. O sea, y parece, y la gente lo toma así como algo tan inocente. Pero dentro de eso sabemos que hay un mensaje subliminal, que no es tan sencillo como aparente.
sino que tiene algo detrás, algo oscuro detrás de todo eso. Claro, y aquí entramos también, en esta cuestión del péndulo, también se abarca cierta parte el uso de las joyas. Porque el uso en sí de las joyas, o sea, también abarca esta cuestión del espiritismo. Porque si usted ve en el mundo del espiritismo, cada piedra tiene su significado. Por ejemplo, la esmeralda nos da el significado de la buena fortuna y la protección contra el mal, si no me equivoco. Bueno, y el rubí, la amastita, así creo que se llama una piedra. Bueno, todos estos tipos de piedras tienen su significado. O sea, y el mero hecho de que uno se ponga a llevar joyas, aretes, aunque sean de fantasía, que aparenten ser estas piedras preciosas, lo que uno está haciendo es lógicamente practicar el espiritismo, sea consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque las joyas generalmente, ¿qué eran en la antigüedad? Eran amuletos de protección. No es coincidencia de que cuando Jacob estaba yendo nuevamente a donde soñó con la escalera de ángeles, recuerdan ese episodio, cuando regresaba nuevamente, si no me equivoco, era a Betel. En su familia habían algunas personas que habían comenzado a tener estas prácticas. No solamente de tener ídolos, sino que a usar joyas también. ¿Y cuál fue la orden que se le dio antes de ir a ese lugar que se había convertido en un lugar sagrado? Se le ordenó que dejara todas estas cosas. O sea, ahí nos dice la Biblia, nos habla de los arcillos, aretes y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con joyas. ¿Por qué? Si vemos en la Biblia cuando se nos habla de joyas, eso siempre está con una connotación pagana. Siempre tiene que ver con una connotación pagana. Por ejemplo, también encontramos que se habla de joyas cuando esculpieron el becerro de oro. ¿Qué se dice allí? Les pidieron todas las joyas. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Cuando se les pidió a las personas las joyas, debemos recordar que ellos venían saliendo de Egipto, que en la Biblia de por sí es el emblema del paganismo. O sea, ellos venían saliendo de Egipto. Y como nos cuenta la hermana Elena de Huay en Patriarcas y Profetas, los egipcios les habían dado joyas como forma de pago por sus años de trabajo. O sea, ellos en su momento de susto, debido a las plagas que habían visto, que el Dios de los hebreos había podido hacer, y lógicamente que cada uno de sus dioses habían quedado completamente vencidos, en medio de ese pánico general que había, los egipcios cogieron, tomen todo el oro, pero váyanse, ya no los querían ahí, debido al poder que habían visto que nuestro Padre Yahweh manifestó. O sea, y de allí es que ellos tenían esas joyas. Mas no quiere decir que las mujeres o los hombres de Israel usaban joyas. En ninguna parte vamos a encontrar eso. Porque es un argumento común. Dicen, no, que no hay problema en eso porque las mujeres de Israel usaban. ¿Cuál es la prueba? En Éxodo está. Eso es lo que nos dicen. Ya, eso es lo que nos muestran de prueba. Incluso, hermano, a mí me han dicho que supuestamente que una mujer debe de andar adornada, dice. Como también distorsionan ahí la palabra. Claro, o sea, es algo completamente que está mal. Y dentro de eso, los adornos deben ser todas esas cosas, como aretes, collares, pulseras y tantas cosas, que debe de andar adornada para su esposo. Sí. Y recuerdo que una vez yo visité a una familia por allá por la vía Machala, y estas personas practicaban eso. Y por cierto, son familias mías, son primas. Ellos son y ellos incluso me cogían a la fuerza que querían ponerme a mí arete. Les cuento así, que casi hasta salimos peleando, se podría decir, porque ya yo les dije que no, que yo no uso aretes desde hace muchos años. No, hermana, me dice así, no, prima, usted debe de tener, dice, porque usted debe de andar adornada para su esposo. Sí, la Biblia lo dice. Y venga, y me abrazaron entre dos y me querían poner aretes, me lastimaron unas orejas así. Pero ahí sí ya me quise ya revelar, yo con ella ya. Muy primas podrían ser, pero ya no podría permitirles eso. Pero ellos tienen ese concepto, que supuestamente en la Biblia dice eso. Y por eso ellas usan joyas, ellas sí se ponen joyas, aretes largos, grandes y de pulsera y de todo se ponen. Claro, toda esta cuestión también, la cuestión de los tatuajes, o sea, todas estas cosas el pueblo de Dios no debería tener.
ejemplo, con A respecto... veces el enemigo se mete hasta en la misma familia de Oiga, sí. Claro, de eso la no deberías familia aprender. cristiana. Yo digo Sí. por los míos. Yo no, yo le he hablado, pero ya cuando están hechos, yo no sabía que iban a estar haciéndose esas maravillas. Ya no hacen caso. Ya. Eso no es maravilla. Por ejemplo, ahorita que no hace mucho que... Claro, Sarcástico. Ya. palabra técnica. ¿Algún comentario? Ya, que mencionaste sobre el ojo de Horus, ¿no? Ajá. Horus. Hoy en día me acuerdo que cuando mi esposo estudiaba teología, una esposa de pastor nos dijo, ustedes como futura esposa de pastor, es bueno que se maquillen un poquito. Así nos dijo. Y hoy en día, usted va a la iglesia grande, ¿qué hay? No, un poquito de maquillaje no hace nada malo. ¿Y qué se pone? Se ha visto que se ponen encima del ojo y se hacen como un rabito del ojo. Están haciéndose ese ojo de oro aquí, sacando conclusiones, ¿no? O sea, vemos hasta dónde el enemigo se introduce dentro del pueblo de Dios. Lo mismo que pasó con el Israel de antaño. Claro. El CC. Por ejemplo, o sea, esta costumbre del maquillaje viene principalmente de allí. Claro. O sea, del antiguo Egipto. Ellos lo hacían no solamente como algo estético, sino también se lo hacían en esa forma como está allí, era porque ellos consideraban que era un símbolo de protección. Inclusive cuando enterraban a los faraones, los enterraban a las momias juntamente con amuletos de eso. Ya, o sea, es algo pagano, o sea, no debemos usarlo. Ahora imagínense qué imagen sería esa. Voy a adorar al Dios verdadero, la iglesia con maquillaje, enjolladas. O sea, imagínense qué es eso. Ay, desgraciadamente estamos en este mundo de locura. Y eso sí se ve. No es Claro, cosa- ahora hay personas que dicen, en la iglesia no hay que hablar de eso. O sea, estamos hablando, porque obviamente son cosas que están relacionadas con el enemigo. Pero eso debemos saber todos nosotros. ¿Por qué? Porque si no caemos en una cosa, si no creemos en la carta del tarot, podemos creer en el péndulo. Si no creemos en el péndulo, podemos creer en los baños de buena suerte. Bueno, y en fin. Porque hay muchas formas por las que el enemigo trata de hacernos caer. Y esto es destinado finalmente al engaño más grande de todos, al engaño capital. Ahora voy a dar lectura de aquí del conflicto de los siglos, que dice así: los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo están atacando no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han entrado en una lucha contra los principados y potestades y espíritus de maldad en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno, excepto cuando sea forzado a retirarse por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería ser capaz de enfrentarlo como lo hizo nuestro Salvador. Escrito está. Amén. Les invito ahora a que busquemos en Isaías capítulo 8, versos del 19 al 20. Vamos a ver qué nos dice. El 19 al 20. Isaías 8, el 19 al 20. 8, eso no es. Isaías 8, versos del 19 al 20. El 19 dice la palabra de Dios. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurrarán hablando. Responder, no consultará el pueblo de Dios, el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ya. Esa debe ser nuestra respuesta. Cuando una persona se acerque y nos diga que sí, que mira, yo te recomiendo que hagas esto, o inclusive malos amigos que te puedan decir, no es que como tal persona te hizo mal, tú anda donde tal persona y hazle un daño, o hazle lo de acá. Esa debe ser nuestra respuesta, a la ley y al testimonio. O sea, nosotros como adventistas, como miembros del pueblo de Yahweh, no debemos por qué estar metidos en este tipo de cosas, no debíamos inmiscuirnos en esto.
no tendríamos por qué estar metidos. Pero claro está que sí debemos tener hasta cierto punto un conocimiento de cuáles son las artimañas del enemigo. Porque no podemos irnos al fanatismo tampoco de decir, no veamos ni leamos nada sobre eso. Porque hay que saber. Voy a dar lectura de otro párrafo que dice así. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán a parientes o amigos queridos, y que declararán las herejías más peligrosas. Estos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías, y harán milagros con el fin de apoyar sus pretensiones. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica, de que los muertos no saben nada, y que los que así aparecen son espíritus de demonios. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar, ¿quién de nosotros va a estar preparado? Que se nos aparezca nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, o algún tío, tía o amigo cercano, que se nos aparezca y nos diga, por ejemplo, que el día sábado fue reemplazado por el domingo, y que afirme venir directamente del cielo, porque esto es algo que se va a dar. Es que sabemos que en realidad en los últimos tiempos dice que se aparecerá esto, pero nosotros que estemos firmes en las cosas de Dios ya sabemos lo que nos va a venir a nosotros, esas tentaciones, y qué tenemos que hacer nosotros, acordarnos de las enseñanzas que hemos tenido y que han sido reales, firmes, que hemos estudiado en la palabra. Ya. Y aquí en esta cuestión de las apariciones, aquí entran en escena esos muñequitos que están ahí, esos extraterrestres. Comúnmente a nosotros como adventistas ni siquiera se nos menciona eso, porque consideramos que es completamente una farsa y que eso no tiene nada que ver con el mensaje del tiempo del fin, o que no es necesario. Pero sucede que la Biblia ya condena el adorar a estos seres, y está demostrado bíblicamente que habían ciertos lugares de adoración para estas cosas. Les invito primeramente que busquemos en Jeremías capítulo 48, verso 35. Sí, Jeremías capítulo 48, versos 35. Jeremías 8. 48, verso 35. Dice, exterminaré a Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. Ahora les invito a que busquemos en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, donde nos va a dar una descripción de cómo se ven estos seres. Y vamos a ver que va a tener mucha similitud con lo que está en la pizarra dibujado. Apocalipsis capítulo 16, verso 13. 16. Sí, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Ya? Es que yo le decía la manera de ranas. A ver, a manera de ranas. ¿Cómo son las ranas? Son verdes y todo eso. ¿Y eso no se nos hace familiar acaso como Hollywood nos ha enseñado a los extraterrestres? Tal y cual justamente como están dibujados allí. Si nos damos cuenta y analizamos los detalles, vemos que tienen rasgos anfibios. O sea, comparten ciertas similitudes con las ranas. O sea, y esto no es una coincidencia ni debemos subestimarlo. Porque en el espíritu de profecía también se nos habla justamente sobre estos seres que vienen supuestamente desde otros mundos a comunicarse con los seres humanos. Y voy a dar lectura de una cita que probablemente la hayamos leído, pero la hemos pasado por alto. Y dice así: estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus ¿En qué pronuncian... Mande. está? ¿En qué está? Está en el conflicto de los siglos. A ver, en la versión que yo tengo está en la página 362. Pero porque no les va a coincidir la página.
Por eso tienen que leer en el capítulo que se titula La obra maestra de Satanás, del conflicto de los siglos. En todo ese capítulo nosotros encontramos sobre este asunto. Los visitantes del mundo de los espíritus pronuncian avisos y advertencias que comprueban ser correctos. Luego, a medida que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que directamente socavan la fe en las santas escrituras. Hablando con respecto a esto, hubo en cierta ocasión que detuvieron a un sacerdote por abusar a niños. ¿Y cuál fue el testimonio que él dio? Él dice que lo hizo, ¿saben por qué? Porque vinieron ciertos seres de otro planeta y le ordenaron, o sea, le dijeron que venían de parte de Dios y que debía hacer eso. O sea, aunque parezca inventado, bueno, no sé si lo habrá inventado o qué, pero puede parecer que tenga lógica con lo que la Biblia nos predice que iba a suceder en los últimos tiempos. O sea, en su relato él cuenta de la siguiente forma. O sea que no fue una sola vez, sino que varias veces estos supuestos seres que decían venir de parte de Dios inclusive, le decían que tenía que hacer eso, tenía que abusar a niños. O sea, y él dice que se vio obligado a hacerlo, ¿por qué? Porque estos seres lo amenazaron con quitarle la vida, o sea, o que pasaría años en el infierno si no hacía lo que ellos le ordenaban. Recordemos que la Iglesia Católica tiene cierto conocimiento que por ende lo ha ocultado, o sea, conocimiento que al mundo se le ha ocultado. Estos contactos con seres extraterrestres y todo eso deberíamos decirles son reales. O sea, no podemos decir que eso no pasa, sí pasa. Sino que ¿cuál es el problema aquí? Estos seres dicen ser de otros mundos, pero en realidad ¿quiénes son? Son demonios. O sea, y esto no es algo que viene de ahorita, de estos últimos años nada más. Desde hace mucho tiempo las culturas antiguas también ellos testificaron que tuvieron contacto con seres extraterrestres. En este caso tenemos el ejemplo más relevante. Tenemos, por ejemplo, de la cultura sumeria. Y encontramos el caso de los Anunnaki. No sé si habrán escuchado, porque hoy en día también se ha despertado un gran interés sobre este tema de los Anunnaki. ¿Y quiénes eran estos seres? Bueno, eso varía según a quién uno le pregunte, o sea, en qué fuente uno investigue. Por ejemplo, hay fuentes que hablan que ellos eran seres que habitaban antes de que el hombre existiese. Y pongamos atención para la historia de ellos, o sea, ellos habitaban antes de que el ser humano existiese en este mundo, pero que allá en esa dimensión elevada donde ellos vivían, donde ellos habitaban, hubo una guerra, una batalla hubo allá arriba y por eso fueron expulsados de allá. Y como se compadecieron tanto de nosotros como seres humanos, vinieron y nos ayudaron con conocimiento. Esa es la historia que enseña. Aquí voy a dar lectura de lo que nos dice aquí, sobre los Anunnaki. Dice así: los Anunnaki designan a un grupo de dioses del panteón mesopotámico y más precisamente a las deidades más importantes de este último. Se dice que la palabra Anunnaki significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra, reflejando un origen celestial. Según varios textos babilónicos, incluido el Emuná Elis, la epopeya de la creación, los Anunnaki eran 600 distribuidos entre el cielo y el inframundo. Según describe este mito, una lucha por la supremacía entre los dioses primordiales, incluidos los Anunnaki, la deidad principal, Marduk, asociada con los Anunnaki, salió victorioso y se convirtió en el amo del cosmos. ¿No vemos aquí cierta similitud con lo que sucedió de verdad allá arriba en el universo antes de que nosotros como humanos entráramos en escena? ¿Qué nos dice? Que aquí habían deidades menores, o sea, seres celestiales. Al igual que la historia que se nos cuenta desde un inicio, en el principio, antes de que nosotros existiéramos. ¿Qué se nos dice? Que surgió un conflicto entre Dios y los ángeles, que en este caso en la mitología vendrían a ser las deidades menores, como ellos les llaman. O sea, y ellos dicen que al momento de esta guerra hubo una controversia entre ellos. Pero ¿quién salió victorioso? En este caso el dios Marduk, que era el amo de todo el universo, o sea, el dios principal.
O sea, guardando igualmente una similitud con lo que pasó en el cielo. ¿Quién fue el vencedor de ese conflicto ahí arriba? Fue nuestro Padre Yahweh. O sea, Él fue el vencedor de aquel conflicto. Pero ¿qué dice? Ellos fueron expulsados, pero no es que se quedaron quietos. Fueron, o sea, descendieron aquí a esta tierra para brindar conocimiento. O sea, hay varios conocimientos, puede ser de... Algunos sostienen que son conocimientos de arquitectura y todo eso. Pero ¿arquitectura para qué? Porque el ser humano era muy inteligente y de por sí no es que todos se los enseñaron esos seres. O sea, ¿arquitectura en qué contexto? En el contexto de lo que se usaba para la adoración. Ahora, si nosotros vemos las estructuras que usaban los pueblos para adorar, son tal y cual como se nos describía en Jeremías. Dice lugares altos. Vemos, por ejemplo, en la cultura mesopotámica, ¿qué era lo que usaban ellos para adorar a sus dioses? Las infraestructuras que usaban. Los babilonios usaban el sigurat. ¿Qué es un sigurat? Una pirámide escalonada. ¿Y a qué nos lleva eso? A un lugar alto. Vemos que usaban los mayas, también usaban pirámides, lugares altos. Los aztecas, pirámides. Los egipcios también usaban pirámides. O sea, esto no es una coincidencia. No es coincidencia que los lugares de adoración tengan esta forma. O sea, por eso vemos que en las diversas culturas se repiten estos mismos patrones. Y siempre hasta cierto punto, las deidades están asociadas a los anfibios o a los reptiles. Por ejemplo, la primera representación que se tiene de la diosa Ishtar, ¿saben cómo se la representa? Se la representa como una mujer reptiliana. O sea, una mujer con rasgos de humano y de reptil. Ese concepto lo podemos ver también especificado en la película de Spider-Man. Uno de los archienemigos de Spider-Man es el hombre lagarto. O sea que es como un reptil humanoide. ¿Ya? O sea, ese concepto que pusieron en la película no es que lo sacaron de la nada o el director de la película se lo inventó. Esto es sacado de la cultura pagana. O sea, la primera representación de... Todo es una conexión. Sí, todo está conectado a una sola. La primera representación que tenemos de Ishtar, como ya dije, es una mujer reptiliana con un bebé, con un niño en sus brazos. O sea, y de allí en adelante también vemos, por ejemplo, los aztecas. ¿Cómo era el dios de ellos? Se llamaba Quetzalcóatl. ¿Y qué significa eso? La serpiente emplumada. ¿Qué se nos habla en el espíritu de profecía? ¿Cómo era la serpiente en un inicio? Se nos habla que la serpiente volaba. O sea, Una ave. sí, o sea, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás a lo largo de las culturas va cambiando solamente de disfraz, pero sigue siendo el mismo, o sea, sigue tratando de engañar a las personas. ¿Y cuál es la característica principal de la religión pagana? El espiritismo, la creencia de que los muertos tienen conciencia. O sea, ese es el pilar de la religión pagana, de la religión espiritista. Es por eso la importancia de llegar a comprender la verdad sobre el estado de los muertos. Y ese debería ser un pilar fundamental en nuestra fe. O sea, es un pilar fundamental para nosotros. También hay otros casos de transmisión de conocimiento especial por parte de alienígenas hacia ciertas personalidades. Tenemos el caso de Nikola Tesla. Sí, ya estoy por culminar. Nikola Tesla, que era un científico muy conocido. Él en varios escritos argumenta que él, para hacer sus proyectos científicos, recibió el conocimiento de algún ente superior. Ya, esto lo vamos a abarcar de mejor manera ya otro día, porque ya el tema ya se nos ha, o sea, el tiempo ya se nos ha pasado. Sí. Sí, o sea, les mencioné esto de los extraterrestres, o sea, para que vayamos entendiendo el contexto de hacia dónde nos va a ir llevando este engaño del espiritismo. ¿Ya? Ahí queda la puerta abierta para... Sí. Y sobre todo, hermanos, les invito a que investiguemos. No nos quedemos solamente con lo de la predicación de aquí. Nosotros también podemos investigar. Pero, hermano, investiguemos y practiquemos. Eso es. Lógico, hermana, claro. O sea, más que todas estas cosas son para que tengamos cuidado.
Tengamos cuidado porque de pronto podemos caer en eso. De que Sí, lo podemos ver como algo diríamos, La palabra de Dios sin dice ninguna que aún cosa. los escogidos caerán, entonces hay que Por tener eso mucho dice, cuidado. tratará de engañar aún a los escogidos. A los escogidos. Para eso precisamente este tema hasta configura para que no se nos olvide. Claro. O sea, y también la última aclaración más. ¿Por qué Hollywood nos ha presentado a lo largo de la historia, justamente en las películas como Día de la Independencia y Mi amigo el extraterrestre, bueno, todo eso? ¿Por qué siempre nos ha tratado de meter en la cabeza esta imagen de los aliens y todo eso? Si usted ve hoy en día, la mayoría de las personas en los Estados Unidos creen que los extraterrestres son reales. O sea, y no es coincidencia, ¿para qué eso nos está llevando? Nos está preparando para que cuando el enemigo aparezca, aparentando la segunda venida de Cristo, la gente pueda creer y se sienta atraída. Porque hoy en día esta cuestión de los visitantes de otros mundos no es algo raro para la gente. O sea, ya es algo que se ha normalizado. Familiarizando. Sí. Ya, bueno, la explicación de esto la dejaremos ya para otro día. Ya, ahora invitamos al pastor Carlos Delgado que va a hacer la culminación. Está muy interesante. Se le agradece a cada uno de ustedes, mis amados y apreciados hermanos, por haber estado aquí aprendiendo, tratando de aprender cada día las cosas que van a suceder y que por ende tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Se les agradece de todo corazón. Un excelente día para todos y a las 2 de la tarde estaremos continuando con nuestra programación. Para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, entonces entonaremos. El himno 174. Nos colocamos de pie, por favor. Siervos de Dios, la trompeta tocar, ya está muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, ya está muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Ya está muy pronto vendrá. Desde Dios todo quiere anunciar, ya está muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, ya está muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, ya está muy pronto vendrá. Montes y valles canciones cantarán, ya está muy pronto vendrá. Ondas de mares, las voces alzarán, ya está muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, ya está muy pronto vendrá. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias, porque en esta mañana tu presencia ha sido real en nuestras vidas. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones para poder aprender más acerca de las señales del fin del tiempo. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos, Padre, para cada día aferrarnos más cada día a la Biblia y al espíritu de profecía.
Gracias, Padre de la Gloria. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gabriela.